El método de facturación electrónica, de algún modo es, o que buscó el fisco, buscó un método en el que... Hola, buenas noches. En principio podamos emitir comprobantes. ¿Está aprendido eso? Sí. Reíste por lo menos pasar. Emitir comprobantes de manera electrónica, los cuales el fisco de algún modo nos va autorizando, ¿sí?, a imprimir cada uno de esos comprobantes, o nos va dando la legitimidad del comprobante, ¿sí? De otro modo, también el fisco lo que tiene es un registro instantáneo de la operación que estamos realizando o de la factura que estamos emitiendo. Este método de factura electrónica pasó a ser obligatorio, ¿sí? En su momento era un régimen especial obligatorio. Ya en enero, si no me equivoco, 2016, pasó a ser obligatorio para todos los responsables inscritos y para determinadas categorías de monotributo, ¿sí? Hoy la obligatoriedad la tiene cualquier responsable inscrito y los monotributistas de clase categoría F en adelante, ¿sí? Están obligados a emitir comprobantes mediante factura electrónica. Esta factura electrónica, a diferencia de la manual, que en su momento hablábamos que la manual teníamos un procedimiento de solicitud en el cual pedíamos autorización a la FIP nos autorizaba, nosotros pedíamos la cantidad de comprobantes que íbamos a emitir, nos autorizaba y nos autorizaba por un periodo de tiempo. ¿A través de qué? De una CAI, ¿sí? Código de autorización de impresión. A diferencia de las facturas manuales, las electrónicas tienen un sistema de validación diferente, ¿sí? El famoso CAE o código de autorización electrónica. Este CAE se genera con cada emisión de factura, o sea, el fisco nos va a ir autorizando o nos va a ir dando la validación por comprobante. ¿Estás trabajando adentro? Se abre cuando se cierra la puerta. Como decía, el fisco lo que nos va a ir autorizando en las facturas electrónicas es, mediante la emisión de cada una de las facturas, vamos a tener una autorización. Así también, a medida que vayamos, o mejor dicho, cuando querramos emitir un comprobante electrónico, el fisco también nos va a advertir de determinados errores que pueda tener. Buenas noches. Este comprobante, obviamente, respecto de lo que es la carga de datos. Como decíamos, tenemos los sujetos obligados, responsables inscritos y monotributos de categoría F en adelante. A su vez, cualquier otro contribuyente que quiera emitir factura electrónica lo puede hacer, ¿sí? No estaría obligado, pero lo puede hacer. Ahora bien, una vez que opta por la emisión de facturas electrónicas, queda obligado, ¿sí?, al régimen, ¿sí?, o queda obligado a emitir facturas electrónicas de ahí en adelante. Esto es, los demás monotributistas o las demás categorías de monotributo, ¿sí?, y los exentos de NIVA. Vale también decir que cuando se implementó el régimen de factura electrónica, que todavía no era obligatorio para los responsables inscritos, o por lo menos para todos, sino que era obligatorio para determinados contribuyentes, estos métodos o este tipo de factura obligaba a que nos demos de alta, ¿sí?, en un sistema en el cual obviamente pedíamos la autorización, nos dábamos de alta por encuadrar en algún requisito específico y estar obligados a la emisión de facturas electrónicas.
Una vez que se amplió este concepto o esta obligatoriedad de emitir facturas electrónicas, ¿qué pasó? Todo aquel contribuyente que entre por obligación general a la emisión de facturas electrónicas no va a tener que hacer otra cosa que solamente dar de alta un punto de venta, dar de alta los datos generales que nos pide para la emisión de facturas electrónicas y a partir de ahí simplemente hacer la emisión de los comprobantes. Ahora bien, los que siguen dentro de esos regímenes que no se hayan derogado, van a tener en principio la obligatoriedad de seguir cumpliendo con esa normativa. A ver, enseguida lo que vamos a ver es el procedimiento de alta y de emisión de un comprobante electrónico. Estos comprobantes electrónicos, según AFIP, los obligatorios, ¿sí?, son todo lo que sean comprobantes para el fisco y que sean facturas, nota de créditos y nota de débito en principio, ¿sí? Al entrar en la obligatoriedad de factura electrónica, entonces, si tenemos que emitir alguno de estos tres tipos de comprobantes, lo vamos a tener que hacer específicamente o exclusivamente, ¿sí?, mediante factura electrónica. Ahora bien, así como existe la obligatoriedad de la factura electrónica, también el fisco, y en esto fue un poco más simple, si se quiere, con la modificación del 2016, en la que estableció que todas aquellas operaciones con consumidores finales no es obligatoria la emisión del comprobante electrónico, ¿sí?, aún estando obligado a emitir factura electrónica o comprobantes electrónicos. También exime de emitir el comprobante electrónico. Buenas noches. Aquellos que realicen compraventa de cosas muebles y prestaciones de servicio cuando esa venta o la prestación de servicio no se la realice en el domicilio en el cual realiza su actividad y por la característica de la operación deba emitir un comprobante, ¿sí?, ya sea o con la entrega del bien en el caso de compraventa o con la finalización de la prestación del servicio. En estos casos también el fisco lo que hace es eximir de la obligatoriedad de la emisión de factura electrónica, ¿sí? Hoy por hoy lo que está haciendo el fisco también es buscando medios, obviamente, para que en el futuro la obligatoriedad de factura electrónica sea para todos. ¿Qué opción tenemos en este caso? La factura manual, ¿sí?, que si bien estaremos o podemos estar obligados a emitir factura electrónica, también tenemos la obligación, ¿sí?, de tener comprobantes manuales vigentes. Lo que hablábamos en la primera clase respecto de lo que son los comprobantes de resguardo, ¿sí? Bueno, esos comprobantes, por ejemplo, en estos casos que estaba diciendo, ya sea consumidores de venta a consumidores finales o fuera del local donde habitualmente presta el servicio o realiza la venta, la compra-venta, va a tener la opción de emitir comprobantes de tipo manual, ¿sí? Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que son los obligados a emitir comprobantes a través de controladores fiscales, ¿sí? Habrán dado la clase pasada las distintas características, ¿sí?, por las que quedan los contribuyentes obligados a la emisión de comprobantes por controladores fiscales. Cuando emita más de 2.400 comprobantes al año, ¿sí? Y ahí, bueno, el 5% de la facturación sea de consumidores finales y demás, que lo que le va a hacer es la obligatoriedad de emitir comprobantes a través de controles fiscales para todas sus operaciones o bien exclusivamente para operaciones con consumidores finales, ¿sí? Puede ser una u otra alternativa. En el caso que esté obligado a la emisión de comprobantes por controladores fiscales,
este tipo de emisión va a poder convivir, ¿sí?, con la emisión de facturas electrónicas. ¿Sí? O bien, si convivieran los dos y también estuviera obligado el contribuyente a la emisión de facturas electrónicas, ¿sí?, las va a poder suplir con la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que pueden convivir ambos sistemas, ¿sí?, o ambas obligaciones en un mismo contribuyente. ¿Sí? Lo que va a haber que analizar es el caso y la obligatoriedad que tiene respecto de, en principio, el controlador fiscal. Si el controlador fiscal tiene la obligación solamente para operaciones con consumidores finales, el resto de sus operaciones, si es un responsable inscripto o bien un monotributista de categoría F o más, ¿sí?, va a tener que para el resto emitir facturas electrónicas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué se le puede dar? Se le puede dar el caso de que pueda convivir con los tres. O mejor dicho, si convive con, o si tiene la obligatoriedad de emitir a través de controladores fiscales y factura electrónica, también va a tener que tener el resguardo, ¿sí?, de la factura manual. Y seguramente va a tener una para la registradora o para el controlador fiscal y una para el punto de venta de factura electrónica. Entonces se puede dar el caso de que tengamos, o que este contribuyente pueda tener todos los tipos de emisiones de comprobantes. ¿Qué más tenemos de factura electrónica? ¿Se pueden truchar esas facturas? ¿Se puede? Hacer truchas ¿En qué sentido? que no sean válidas. ¿Se puede? Se puede. A ver, la AFIP pone a disposición en su página, ¿sí?, la página principal, tiene la posibilidad de poder controlar los comprobantes que reciben. Y acá estamos hablando de cualquier tipo de comprobante, facturas electrónicas o facturas manuales, ¿sí?, excepto obviamente las de controladores fiscales porque no tienen un código de autorización. Lo que es facturas electrónicas o facturas manuales, lo que vamos a poder controlar es, en principio, a través de el CADE o el CAI, ¿sí?, para la factura electrónica que sea una factura autorizada, ¿sí?, y para las facturas manuales también, obviamente, que sea una factura actualizada y que, en principio, la factura manual podemos controlar más datos. ¿Por qué? Porque la factura electrónica, muchos de los datos que podemos cargar ya pasan por un filtro antes de la emisión. Y lo que decía hoy, el fisco a través de la emisión de facturas electrónicas también les va a informar, o antes de que ustedes puedan imprimir, o antes de que envíen, digamos, de que generen esa factura, ya les va a poder informar de algunos errores. Por ejemplo, mala categorización del contribuyente o el cliente en este caso. Cargamos un cliente de web center y en realidad es responsable inscripto, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, y les voy a mostrar. También, por ejemplo, la fecha. Las facturas electrónicas tienen, en principio las podemos hacer fecha del día que estamos realizando o hasta 5 o 10 días, ¿sí?, anteriores, siempre y cuando nos hayamos emitido otra factura, ¿sí?, con un plazo menor para atrás. 5 días para quienes realicen compra-venta de bienes y 10 días para los que realizan prestaciones de servicio. ¿Sí? Como les decía, de la factura manual vamos a poder controlar primero que sea una factura autorizada, ¿sí?, que la CAI sea la que autorizó a FIP. Segundo, vamos a poder ver si esa factura se emitió dentro del
plazo autorizado por el fisco. ¿Sí? Además de otros datos que pueden ser no solamente necesarios que corroboremos por la página, sino que los podemos corroborar nosotros también a simple vista. Con esto, ¿qué nos vamos a asegurar? Nos vamos a asegurar en parte. ¿Por qué? Porque yo puedo imprimir también con un código de autorización vigente, ¿sí?, otra factura y entregar. Bueno, muy difícil que podamos detectar ese tipo de facturas truchas, ¿sí? Por eso por ahí vos preguntabas si con esto podemos detectar, y en parte podemos detectar, ¿sí? Podemos hacer el control, podemos corroborar a simple vista de que medianamente los datos sean correctos, ¿sí? Y más que eso, en principio no. ¿Sí? Podemos a lo sumo corroborar y buscar la constancia de inscripción del vendedor o del prestador del servicio y ver si está activo, ¿sí?, si no está bloqueado, si no está dado de baja. Ahora, mucho más que eso, y tenemos que tener el ojo un poco más afinado por algunas otras cosas. ¿Sí? Como les decía, en constatación de comprobantes, ¿ven? Vamos a poder constatar comprobantes con CAE, sin CAE, con CAE o con CAEA. Los comprobantes con CAE son las facturas manuales, ¿sí?, es lo que vimos en la primera clase. Vamos a ver que nos va a pedir que carguemos el número de quit del vendedor o prestador de servicio, el número de CAE de la factura, la fecha de emisión de ese comprobante, el tipo de comprobante. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos todos los tipos para seleccionar. ¿Sí? Vamos a cargar el punto de venta y el número del comprobante, bueno, un código de validación, y vamos a poder consultar. ¿Sí? En el caso de que la factura sea, o que los datos por lo menos coincidan, ¿sí?, ¿qué va a revisar AFIP en esto? Primero el número de quit, o sea, al contribuyente, y lo que va a corroborar es que la CAE sea correcta o que sea una CAE con autorización y que esté vigente. ¿Sí? ¿Cómo va a controlar la vigencia? Va a controlar en función a la fecha de emisión. Porque yo puedo controlar hoy una factura que fue emitida hace más de un año y que sí la CAE está vencida. O que me emitieron ayer la factura y la CAE vencía ayer. Y el comprobante es válido. Si tiene fecha de ayer o anterior, obviamente, ¿no? Pero la estoy corroborando hoy, que ya la CAE está vencida a la fecha de hoy. ¿Cómo va a corroborar? Va a corroborar en realidad que la emisión de ese comprobante haya sido dentro del plazo de autorización de la CAE, ¿sí?, o de ese comprobante, digamos, de autorización por aquí. Por eso le digo también de que, de algún modo, el control que hacemos nosotros es parcial, o sea, nos podemos dar cuenta de algunas cuestiones. ¿Sí? Algo similar es para los comprobantes sin CAE. La diferencia acá, ¿en qué está? Primero, no tiene CAE. Si no tiene CAE, ¿qué es lo que va a controlar el fisco? Además del contribuyente. Va a controlar que ese comprobante haya sido informado. ¿Se acuerdan? En la primera clase yo les comenté que allá por el 2015 o 2014, ya no 2015. Perdón, 2014, a fines de 2014, si no me equivoco, salió un nuevo régimen en el que tanto los monotributistas como los exentos tenían que solicitar autorización para los comprobantes manuales. ¿Sí? Tuvieron hasta marzo del próximo año, ¿para qué? Para informar los talonarios que le quedaban o las facturas que le quedaban sin CAE, que podían seguir utilizando. En ningún momento se dio de baja o se hizo vencer a esas facturas. ¿Sí? Hasta el año pasado, que en mayo salió una resolución que decía que hasta mayo, hasta el 31 de mayo, podían ser emitidos comprobantes con esos talonarios sin CAE. ¿Sí? Pero en ese momento, las facturas sin CAE que teníamos ya impresas, podíamos seguir emitiendo. Ahora bien, tenemos que haber informado al fisco desde qué y hasta qué número teníamos comprobantes sin emitir, sin CAE. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el fisco acá, va a controlar que ese comprobante que
estamos informando sin CAI, haya sido informado por el contribuyente. ¿Sí? Entonces, otra vez lo mismo. Si bien hay un control, el control es parcial. Pero hoy ya no existe más ese tipo de cobro sin CAI. No, existe, no nos pueden emitir más, pero si estuviéramos haciendo auditoría de una empresa que cerró balance el 31 de diciembre, ¿sí? Por ejemplo, Dios, se me ocurre el caso, esa empresa puede tener durante todo el año emitido comprobante y hasta mayo podría tener emitido comprobante sin CAI, porque la vigencia de esos comprobantes informados tuvo hasta mayo del año pasado, que salió una resolución de AFIP que dijo que hasta el 31 de mayo podían ser emitidos. Entonces, podemos tener comprobantes sin CAI hasta con fecha de emisión del 31 de mayo, para atrás. Esos comprobantes hoy por hoy los podemos estar corroborando. ¿Sí? Si yo soy auditor o supónganse, no sé, el Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿sí? que puede estar analizando rendiciones de cualquier organismo de la provincia, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Puede hacer el control. Tiene de hecho el encargado del control, va a poder hacer esa revisión, o el propio organismo, o quien sea que tenga una factura, ¿sí? emitida sin CAI, va a poder controlar. Lo que no va a poder pasar es que sigan emitiendo ese tipo de comprobantes. Comprobantes con CAE, ¿sí? Estos son, en principio, las facturas electrónicas. También, lo que podemos corroborar es lo mismo, que el comprobante haya sido emitido, que la CAE sea correcta, ¿sí? Y que haya sido emitido en las formalidades que exige el fisco. El último caso es para los comprobantes con CAEA, perdón. Es lo mismo. La diferencia del CAEA que es un código de autorización, si bien es electrónico, pero o sea, código de autorización electrónico anticipado se llama. ¿Sí? En el cual para determinados contribuyentes se autoriza que puedan, ¿sí? si bien no es una factura manual, funciona parecido. Ya se lo autoriza por un lote de facturas, ¿sí? que después van a ser emitidos. Obviamente necesitan determinados requisitos de cantidad de facturas y demás emitidas. Pero y el fisco... perdón. ¿Sí? ¿Esto es para autoimpresores? Para autoimpresores, por ejemplo, ¿sí? no exclusivamente, pero ellos son algunos de los que pueden usar. ¿Sí? ¿Y qué hace el fisco? Le autoriza ya un lote. No le hace la autorización factura por factura. ¿Sí? Ya le autoriza un lote de facturas, entonces después emiten, si bien son comprobantes electrónicos los que emiten, pero con una autorización anterior. ¿Sí? Podemos corroborar también la validez de esos comprobantes. Lo que les voy a mostrar es el alta de los comprobantes electrónicos, facturas electrónicas y la emisión de un comprobante electrónico, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente dar de alta un punto de venta, ¿sí? En la administración de puntos de venta vamos a tener que dar de alta un punto de venta específico que va a ser para la factura electrónica,
Fíjense que ya tiene dado de alta. ¿Sí? Factura en línea. Recuerda que habíamos visto la vez pasada las distintas alternativas. Una vez que doy de alta el punto de venta, tengo que entrar en el servicio que se llama comprobantes en línea, que es el servicio a través del cual vamos a realizar la emisión de estas facturas electrónicas. Ingreso, la primera vez que ingreso lo que tengo que hacer es cargar los datos adicionales del comprobante. ¿Sí? Dentro de estos datos adicionales nos va a pedir el alta por la fecha de inicio de la actividad, el número de ingresos brutos, ¿sí? Si tuviera algún nombre de fantasía, y si queremos agregar alguna leyenda y logotipo para que salga con cada emisión. Guardamos los cambios y ya vamos a tener que tener autorizados para emitir. ¿Sí? Fíjense acá arriba. En realidad, a ver, la factura electrónica lo que hace es completar una factura como si la completáramos a mano. Vamos completando cada parte de la factura, ¿sí? Nada más que por pasos y en forma digital. Fíjense que arriba tenemos 5 globitos, ¿sí? Vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último nos va a dar un resumen de todo lo que cargamos y recién ahí vamos a confirmar o no la factura electrónica. Mientras tanto, en cada paso, ¿sí? No generamos nada. Hasta que lleguemos al último y confirmemos, ¿sí? Cuando confirmamos, recién ahí se genera la factura electrónica. Mientras tanto, podemos volver, ¿sí? Si nos dimos cuenta de que cargamos algo mal y demás, podemos volver a cargar de vuelta, ¿sí? O dejar de cargar porque no vamos a emitir la factura, ¿sí? Hasta ahí no se genera nada, no queda ningún registro. Y todas las veces por cada factura que se emita hay que cargar todo. Hay que hacer todos los pasos, tal cual. Por eso justamente está la obligatoriedad de controladores fiscales para quienes emiten muchas facturas, ¿sí? O bien tenemos la opción de lo que son los web services, que no dejan de ser facturas electrónicas, pero a través de unos sistemas que no sé cómo se llaman a nivel informático, pero que cómo funcionan. Se conectan, ¿sí? Con un sistema también informático especial que tiene AFIP, ¿sí? A través de obviamente toda una configuración que la hace un técnico, y después lo que hace ese sistema es que está constantemente conectado, ¿sí? Y lo que está haciendo es lo mismo que hacemos nosotros en la emisión de cada factura, nada más que nosotros lo hacemos a través de un software. Ese software tiene la conexión con este web service de AFIP, ¿sí? Y lo que hace AFIP es la autorización de cada una de los comprobantes que estamos emitiendo. Nada más que él se lo hace ya de forma online. No lo hacemos nosotros, la carga manual y todo, y esperamos que nos autorice y nos da un RKE, sino que ya lo que hace AFIP es automáticamente corrobora los datos que se cargaron, ¿sí? Y emite la autorización. ¿Sí? Este servicio son sistemas obviamente que tienen determinadas características, que AFIP las aprueba, ¿sí? Que tienen determinados niveles de seguridad o características de seguridad. ¿Para qué? Para que toda esa información, ¿sí? Quede registrada. La vez pasada creo que les comentaba, tienen un disco rígido que tiene un disco que tiene determinadas características, la inviolabilidad, ¿sí? Que no se pueda borrar o alterar, bueno, entre otras características que existen. Entonces AFIP te da el listado de los sistemas o servicios que puedes usar o las características que tienen que tener esos sistemas, y obviamente si cumplís con esas podés usar estos servicios, ¿sí? ¿Qué hace? El técnico, ¿sí? Yo voy a ir a contratar porque quiero poner un web service, tengo que ir a hablar obviamente el que me va a instalar, que seguramente va a ser un técnico, va a tener que ser un técnico. Todas las características de ese sistema, que seguramente ya va a estar homologado y va a estar autorizado por AFIP, va a tener que cargar todos esos servicios, va a tener que hacer esa conexión, ¿sí? Y nos va a dejar el sistema listo para que nosotros podamos operar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? No nos vamos a evitar de hacer nada, porque en realidad vamos a tener que cargar los mismos datos, nada más que seguramente en un software que va a ser mucho más práctico. Bueno, como les decía, empezamos cargando ¿qué? El punto de venta. Si tuviéramos más de un punto de venta, ¿sí? Nos va a aparecer para seleccionar o elegir.
Una vez que seleccionamos el punto de venta, nos va a dar la opción del comprobante que vamos a elegir o que vamos a emitir. ¿Sí? Obviamente en este caso es un responsable inscripto, entonces les da los comprobantes autorizados a los responsables inscriptos. Si fuera un monotributista o un exento, va a aparecer solamente los de tipo C. ¿Sí? Seleccionamos, por ejemplo, la factura A porque vamos a hacer una operación con un responsable inscripto. Le damos continuar. Lo que nos va a pedir es que carguemos la fecha del comprobante. ¿Sí? Y fíjense, a ver si no tiene emitido un anterior, fíjense, bueno, fíjense que me habilita el 27 de febrero a poder seleccionar todavía un comprobante. Evidentemente tiene alguno emitido el 27 de febrero, por eso no me habilita más al 26. ¿Sí? Al ser esto es un prestador de servicio, me dejaría hasta 10 días anteriores siempre y cuando no haya una factura en el medio que esté emitida. Si no, esa factura me corta ese plazo. Fíjense que ahora si quisiéramos, podemos emitir todavía facturas de febrero. Vamos a elegir qué es lo que estamos por incluir, ¿sí? Producto, un servicio o ambos. Si seleccionamos servicio nos despliega, si seleccionamos producto, fíjense que no nos despliega esa otra parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice esta otra parte? Nos va a decir si es una prestación de servicio, desde cuándo y hasta cuándo va la prestación de servicio, ¿sí? Y cuándo es el vencimiento para el pago de esa prestación. Bueno, si se relaciona con venta de trabajo, con venta de tabaco o una operación realizada a través de moneda extranjera, vamos a seleccionar obviamente el ítem que corresponde. Vamos a seleccionar el periodo, supongamos que es por todo febrero, ¿sí? El 28, obviamente tendríamos que cambiar acá, bueno, porque tiene 27 y no haber terminado el servicio. Aquí supongamos que vence hoy el pago. Esta fecha de pago no es tan relevante, ¿sí? En función a que la factura o los comprobantes para el fisco lo que significan es primero el nacimiento del hecho imponible y el comprobante que va a respaldar, ¿sí? Todo lo que voy a tributar, o sea, por blanqueo de mi actividad. Pero todo lo que se refiere a lo económico, ¿sí? Entonces, si bien la FIP nos da la opción para cargar la fecha de vencimiento del pago, muchas veces no sabemos. Encima, si contratamos, por ejemplo, con el Estado, no tenemos ni idea si nos va a pagar ahora, dentro de una semana o de acá a 3 meses. ¿Sí? Así que en principio el dato es irrelevante, no les va a cambiar nada que pongan esa fecha, una posterior o lo que fuera. ¿Sí? El próximo paso, fíjense que ya estamos en el tercer globito. Vamos a tener que cargar la quit. ¿Sí? Y fíjense, una vez que cargamos la quit, automáticamente nos va a aparecer la razón social y demás datos. ¿Sí? El mail, si queremos cargar, no es obligatorio. Y vamos a tener que seleccionar cómo se realizó la operación. ¿Sí? ¿Puede ser más de uno? Sí, puede ser más de uno. Puede ser una parte en cuenta corriente, otra parte del contado. ¿Sí? Vamos a tener la opción de seleccionar si, por ejemplo, en una venta hay un remito que se relaciona con la venta, ¿sí? Un remito de entrega de esos bienes. Vamos a poder cargar los datos de ese o más comprobantes que hubieren, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿Qué pasa? Si por ahí tienen duda en los datos que cargan o si tienen que cargar algunos datos más, pueden tener la opción de ponerle continuar, y si faltaran datos, ¿sí? Por ejemplo acá, nos va a advertir y nos va a decir, ¿sí? Que la descripción y el precio son obligatorios, ¿sí? Entonces no nos va a dejar seguir. Bueno, ¿qué vamos a cargar acá? Toda la parte del cuerpo de la factura, ¿sí? El código del producto, del servicio que estamos realizando, el servicio propiamente dicho, obviamente la especificación que querramos o que nos pidan, la cantidad, ¿sí? La unidad de medida, y vamos a ver que acá hay un montón de unidades de medida. En el caso de servicios no se miden por alguna unidad específica, la última que tenemos son otras unidades, o si hubiera alguna que no existe en el listado. El precio unitario de nuestro servicio, pongamos que valía 1.500 pesos, alguna bonificación si existiere,
¿sí? Cargamos el porcentaje o el importe de la bonificación, en su total, la alícuota de IVA que corresponda o la condición que corresponda, si fuera no grabado, exento o a qué tipo de alícuota va, ¿sí? Nos calcula automáticamente el IVA y el subtotal. Podemos agregar conceptos, si fuera venta de productos y tenemos más de uno, o si realizáramos más de un servicio, o un servicio que va acompañado con algún bien que le provee, ¿cómo se dice? ¿Proveedor? No sé. ¿Cómo? Puede ser, se provea en el servicio. Lo que nos da también es la posibilidad de cargar, si existieran retenciones de algún tipo, ¿sí? Podemos agregar otro tributo. Una vez que cargamos, continuamos y fíjense que estamos en el último paso. Hasta acá no se generó nada, ¿sí? Lo que hacemos acá es controlar, fíjense que nos aparece una leyenda. ¿Sí? La QUIC tanto se encuentra inactiva en los padrones de AFIP o no se encuentra inscripta en IVA. ¿Sí? En este caso, lo que podemos hacer es, pensamos que era un responsable inscripto, no era responsable inscripto, es el caso, o podemos corroborar si realmente está inactiva por algo. ¿Sí? ¿Qué hace AFIP en este caso? Como no detecta que sea responsable inscripto, automáticamente tiene un mensaje automático, valga la redundancia. ¿Sí? O que está inactiva o que no corresponde a un responsable inscrito. ¿Sí? La cuenta está activa, es mía. Así que el tema es justamente que no soy responsable inscrito. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que volver, ¿sí? Y cambiar el tipo de factura. Obviamente vamos a tener que volver hasta el principio, vamos a tener que completar todo de vuelta, nada más que en vez de que sea una factura A como quisimos emitir, va a tener que ser una factura B. ¿Sí? Bueno, si viniéramos acá abajo y le diéramos confirmar datos, ahí se genera la factura. ¿Sí? Como no vamos a generar, obviamente, fíjense que acá obviamente están casi todos los datos que cargamos. ¿Sí? El periodo, sí. No, pero va a permitir igual, si con ese error. Yo creo que te va a permitir. Nada más que el error te va a aparecer en la misma factura abajo. ¿Por qué? Porque se puede dar algún caso de que, quizás no ¿sí? Pero algún caso en el que vos tengas que emitir. Por ejemplo, el caso que hablábamos en la primera clase, que fue la duda que se genera hoy respecto de determinados responsables inscritos que tienen consumos de algunos servicios que no se los pueden computar en IVA. O que en principio no se pueden computar si no presentan el 8001 y demás. ¿Qué comprobante le emite el prestador del servicio? ¿Le emite un comprobante A? ¿O le emite un comprobante B? Porque la normativa también te dice que no le vas a poder emitir el comprobante A si no te presenta, ¿sí?, el 8001. Entonces, le emito un comprobante A, si emito tengo que discriminar el IVA, si discrimino el IVA, estoy en algún modo violando esa normativa. Le emito un comprobante B, no corresponde por el tipo de contribuyente. Bueno, mucha gente opta por emitir comprobantes B en esos casos. Si bien el que compró se lo va a poder computar para ganancia, para IVA no se puede computar. Eso es un criterio que no está resuelto, es un criterio que se adopta. Puede ser que esté mal el criterio, puede ser. En ese caso te va a aparecer una leyenda que te va a decir que el contribuyente no corresponde. Cuando vos emitas la factura, bien abajo de la factura, donde está el código de barra y el número de CAE, te va a aparecer la leyenda esa. Si lo emitís en color, te aparece en rojo. Si lo emitís en blanco y negro, te aparece la leyenda que obviamente no distinguí en color. Entonces, no creo que haya motivo para que no te autorice igual el comprobante. ¿Sí? Fíjense que acá está el periodo de inicio y de finalización del comprobante. Bueno, sin querer puse 28 del 3 y era 28 del 2. La fecha de vencimiento para el pago, los datos del adquirente del servicio en este caso, ¿sí?, y todos los datos que cargamos del comprobante. ¿Sí? Para que vean
Bueno, una cuestión que tiene esto, que no nos pasó por suerte, es que si demoramos, se nos cierra la sesión. Y si se nos cierra la sesión y no confirmamos los datos, tenemos que volver a encargar todo de vuelta. ¿Sí? No es complicado, una vez que le agarramos la mano, se hace rápido. El tema es que tenemos que tener todos los datos a mano. Lo que podemos hacer es consultar, o sea, queda como una especie de registro de los comprobantes emitidos. ¿Sí? Podemos seleccionar por tipo, podemos seleccionar por punto de venta, podemos no seleccionar por nada, más que la fecha, y nos va a emitir, o nos va a mostrar, permitir ver todos los comprobantes emitidos. ¿Sí? Vamos a seleccionar uno. Vamos a ver cómo es una factura electrónica. Fíjense, en este caso, factura B. ¿Sí? Lo mismo que la parte superior es igual a cualquier factura. Acá están los datos, en el medio está el periodo facturado, como veíamos. ¿Sí? Los datos del adquirente, todos los datos que cargamos, ¿sí? Respecto del comprobante. En la parte inferior, el total, ¿sí? Si tuviera otros tributos, suma. En las facturas A tiene discriminado el IVA también, si tuviera más de una alícuota tiene discriminado por alícuota. Y fíjense aquí abajo, tienen el número de CAE, ¿sí? De la factura y la fecha de vencimiento de ese CAE. ¿Sí? Que obviamente es el mismo día. ¿Por qué? Porque la factura yo la emito ya con autorización de la FIP del monto. ¿Sí? Comprobante autorizado, AFIP, etcétera, etcétera. Acá abajo, que le digo, creo que acá aparece la leyenda esa cuando hay algún dato que por lo menos AFIP supone que es error. Le emite por triplicado, fíjense que bien arriba dice original, duplicado y triplicado. Obviamente el contribuyente está obligado a guardar los comprobantes, ¿sí? Y como les decía también, creo que en la primera clase, no sirve de excusa que se los haya tenido guardado acá, o que no se los haya guardado en otro lado. Si mañana desaparece acá, no tenemos excusa de que no guardado. ¿Sí? Creo que casi nadie lo guarda, pero bueno. Lo que tenemos también acá es la posibilidad de exportar. Si tenemos ¿cómo se llama? Algún sistema por el que llevamos, podemos exportar. Y creo que este mismo archivo, los dos archivos que nos bajan, los podemos usar. Bueno, tengo que estar dentro de un rango del mismo mes para poder exportar eso. ¿Sí? Como yo puse de febrero hasta hoy, nos exporta dos archivos que nosotros por lo menos en el estudio cargamos primero en el sistema y del sistema sacamos los archivos para el régimen de información de compras y ventas, pero no sé si no será nos podrá ir directo al régimen de información, al CIAP, para poder hacer la carga. La verdad no probé, desconozco eso. O podemos emitir en distintos tipos de formatos. ¿Sí? Duplicados electrónicos. Nos va a estar obviamente codificado. Parte de la cabecera. ¿Sí? Y el detalle del comprobante. Y esa otra opción es exportar duplicados electrónicos. Esa es la que abrí. Esa es la que abrí. Si no proyectos abajo. Esta es para todas. Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos recién, pero de todas las facturas. Fíjense. Pero así codificado no me importa el PDF. No. A ver, vamos a seleccionar solo febrero. Obviamente tengo que seleccionar un periodo dentro o de un mes completo. ¿Sí? Si selecciono un periodo a otro, ya no me va a permitir. Y no sé si no puedo seleccionar el punto de venta. Punto de venta también. ¿Ven? Que si por ahí seleccionan algo que no corresponde, les va a ir advirtiendo también.
Es lo mismo, nada más que en cada línea va a tener tantas líneas como comprobantes antes. Antes de la codificación tiene la fecha, el tipo de comprobante, el número. ¿Y eso me sirve para guardar? Sí. Si tenés después algún sistema, sí, sirve. Pero si no tengo sistema. Y en principio sirve porque está avalado la guarda de comprobantes electrónicos. De comprobantes de los duplicados electrónicos. ¿Sí? O sea, lo tenés que sacar por mes también. Toda la codificación de lo que es el cuerpo del comprobante. ¿Sí? Lo que no sé si está autorizado tener exclusivamente digital, guardado solamente digital. ¿Sí? Porque posiblemente el fisco, cuando te pidan algún requerimiento, te va a pedir que les presente las facturas. Lo que no sé, y ahí desconozco si hay alguna normativa que autorice, en el caso de factura electrónica, que se pueda guardar solamente, ¿sí?, los duplicados electrónicos y no tener la factura. Que ahí la puedo elegir, guardarlo en digital, PDF, como decís vos, o algún otro programa que sea similar, y si me piden, imprimo el momento que me piden y listo. ¿Sí? Pero lo que estoy guardando es el formato factura. ¿Sí? Para guardar ese formato factura, lo bajo exclusivamente acá, ver, y bajo de a uno. ¿Sí? Lo otro que les decía es la exportación, que si no me equivoco sirve también para, similar al que vimos recién, porque tiene una codificación también. Sí, yo creo que es para, supongo que se podrá importar directamente al régimen de información de compra y venta. En este caso solamente venta. La parte de venta. Lo que vamos a tener que hacer después es codificar toda la parte de compras o cargar manualmente la de compras. Pero supongo que será el mismo formato. Y el código el tipo de factura. Número. Y demás. Después otra cosa que podemos hacer es tenerlo de algún modo preimpreso, ¿sí? El logo, que tiene que estar obviamente dentro del cuadro principal, lo podemos tener dentro del cuerpo también. Algunos imprimen tipo sello de agua como para tener ya la hoja preimpresa. Bueno, en la medida en que no interfiera en los datos de la factura, podríamos tenerlo. De todos modos, vieron que nos da la opción de poder cargar un logo si queremos en digital, y lo que va a hacer es en el cuadro nos va a salir ese logo, ¿sí? Va a salir el logo y abajo va a salir toda la otra información impresa. ¿Sí? A ver. Bueno. Creo que en principio lo que tiene que ver con factura electrónica está todo dado. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Les quedó claro el tema del controlador fiscal? Factura electrónica. Que menos se habló, en realidad no tiene mucho más que lo que les contaba, o sea, la cuestión de la codificación, y que lo hace generalmente un técnico, ¿sí?, que va a ser el que le va a configurar el sistema. Seguramente va a ser el mismo que le va a vender el software. Lo que pueden tener obviamente son esas facturas ya preimpresas, y lo que van a hacer es imprimir solamente, digamos, los datos de la factura, que por ejemplo son las facturas que usa Pomaco, son esas que tienen, bueno, esas tienen, a ver, ¿sí? Esas trabajan por web service. ¿Sí?
De todos modos no es el único, por ahí acá se usan generalmente los mismos software, pues bueno, no debe haber, supongo tampoco, muchas alternativas que vayan. Por ahí saber de eso en realidad es que las facturas son facturas electrónicas, o de última son algunas subespecies de facturas electrónicas, ¿sí? Que lo que hace es el sistema automáticamente vinculado con AFIP, ¿sí? A través obviamente de internet, lo que hace es, por cada emisión de factura que nosotros mandemos a imprimir, ¿sí? en el sistema, ya automáticamente va a hacer la validación de esos datos que cargamos en la factura. Y lo que va a tener de respuesta del web service de AFIP es la autorización para la emisión de esa factura, ¿sí? Todo eso que nosotros hacemos acá lo hace vía online, ¿sí? Y en el momento. ¿Los autoimpresores cómo se licitan en la calle? Los autoimpresores, y en principio tengo entendido que trabajan, la mayoría trabajan con esto del CAE. ¿Sí? Siempre y cuando superen, porque creo que tienen que superar los 240 comprobantes mensuales para poder tener autorización de uno de los tantos requisitos, para poder tener autorización del CAE. ¿Sí? El autoimpresor lo que tiene es que, como ya te dice, tiene un proceso de validación en AFIP, ¿sí? Y AFIP lo que le da es que no tenga que estar solicitando un tercero, ¿sí? O que por medio de otro sistema tenga que estar validando, sino que él tiene la posibilidad de validar sus propios comprobantes. Obviamente, si son comprobantes en línea y demás, el sistema de validación es el mismo. Pero para los remitos ellos tienen CAI. Para remitos tienen CAI, sí, y tienen autorización también, obviamente. El sistema es, como te digo, es similar, nada más que por ahí lo que es manual, ellos no tienen la necesidad de hacer todo el sistema que hace un contribuyente normal. Ahora, si me preguntás, desconozco cómo es el procedimiento. Lo que sé es que ellos tienen facilitado el tema de el vínculo con AFIP para la autorización de los comprobantes. ¿Sí? Desconozco, digamos, después cómo funciona en la práctica, la verdad. ¿Te tocó alguno? No, yo trabajo en el control fiscal. Ah, está bien. Y nosotros controlamos todo el comprobante que sean válidos. Y bueno, y a veces yo veo el CAI y los remitos CAI de un proveedor, ¿no? Que emite factura electrónica también. Quería entender cómo funcionaba el CAI, porque a veces, muchas veces tiene que ser un traspaso. Tiene que, cuando una vez que recibiste un talonario, tenés que avisarlo a la FIP que recibiste para que te dé la validez, si no te va a parecer inválido. Sí, o sea, no te va a parecer como no válido. El problema está que si él entra después que controlaste vos y tilda eso, si vos controlas de vuelta te aparece válido. Sí, eso es un segundo. Es un tema ese, porque yo trabajo en la universidad, me pasó la vez pasada de facturas que no pasaban el control de CAI. Por suerte conocía este caso, porque por ahí los organismos públicos lo que tienen es todo un procedimiento también de devolución y demás, y muchos de estos, ¿qué pasó con una factura de estas en una de las unidades académicas que terminaron informando al fisco? Ahora, lo que no sé y entiendo que sí tiene, de última, digo, si esto trasciende, el fisco tiene la posibilidad de saber cuándo validó su comprobante. ¿Sí? Por eso a mí lo que me extraña es que cuando vos validás sea retroactivo. El sistema está hecho así porque yo soy el que pide la autorización, la imprenta es la que a través obviamente de una autorización de AFIP va a imprimir, ¿sí? Yo retiro, vuelvo, ¿sí? Y tildo que retiré. ¿Qué dice la normativa? Que yo tengo hasta 24 horas anteriores al tilde para emitir. O sea, yo tildo ahora y 24 horas para atrás me da la autorización. Me permite, o sea, si yo recibí, no sé, busqué esta mañana, pero recién a la tarde estuve con una computadora, bueno, me da la opción de que hasta 24 horas después, ¿sí? De retirado del talonario, yo pueda validar de que recibí. Entonces, ¿puedo emitir con fecha de un día anterior? Sí, pero ya no dos. Ahora, cuando vos te vas a validar, te validan todas las facturas para atrás. Nos pasa porque a veces tenés contribuyentes que le das, que hacen ellos, que se no, le pedís que te avisen y la verdad no te vas a acordar que le hiciste un talonario, bueno, pasa. Cuando te pide de vuelta, ¿qué pasa? Te bloquea, no te deja pedir.
Entonces lo primero que hacemos es controlar si se autorizó el anterior. Entonces en ese momento que ya dejó de utilizar porque ya emitió todas o venció, recién ahí estamos validando o diciendo que recibimos. ¿Sí? Ahora, el sistema te autoriza para atrás automáticamente porque una vez que vos tildás eso, si vos controlás la primera factura que emitió, ponerla hace un año, ¿sí? Te va a aparecer como válida. Y si controlabas antes de tildar, te va a retrasar. ¿Sí? Pero no es cuestión del sistema, o sea, la normativa dice otra cosa. Si vamos por la normativa y el fisco mañana viene y se quiere fijar cuándo tildaste vos que recibiste, y bueno, ahí te puede decir, mira, todas estas facturas que emitiste con más de 24 horas de anticipación no valen, no sirven. ¿Sí? Por lo menos la normativa avala eso. Ahora, ¿cómo funcionan los hechos? Funciona diferente. ¿Sí? Para ustedes que hacen control de factura, ahora, vos podés hacer control de factura y lo único que te queda es imprimir ese informe que te da en la página AFIP, tratar de firmarlo hoy, que te firme la última alguien, aunque no quiera, o firmar hoy, que te firme un superior para que haya algún testigo, por decirte. ¿Sí? Bueno, y de última cargarlo y rechazarlo. ¿Es motivo de rechazo? Y sí es motivo. Ahora, ¿qué pasa si el tilda después te dice, no, mirá, controlar y a mí me... Y está bien, pero el sistema funciona así. Y vos en el momento no podés esperar que un día que ellos validen y que vos vuelvas a controlar y que se valide. Vos no sabés si es por eso o por otra cosa que no es válido, ¿entendés? Entonces, bueno, en principio uno tiene esa familia. Yo creo que el día de mañana, si querés, o sea, no sé, de última dejar constancia que quede fecha, que de impresión, como mínimo. Sí, imprimimos esa constancia. Pero después, bueno, en algún momento que si esto pasa a mayores, y bueno, tener el respaldo de que AFIP, supongo que puede revisar de que él tildó después que hicieron el control, ¿entendés? Eso ya pasaría a mayores, ¿no? Bueno, no sé lo que ustedes trabajan, que no tienen tiempo, o sea, el tipo que está ahí, se tiene que ir, pone la hora del acta o está todo bien y se va. Sí. Antes de la emisión antes de entrar en comprobante de línea, para la emisión había entrado en administración punto de venta. Claro, yo lo que hago es dar de alta el punto de venta, tengo que dar de alta el punto de venta para los comprobantes electrónicos, para la factura electrónica, ¿sí? Se llama factura en línea. ¿Y es el dar de alta el punto de venta todas las veces cuando quiero emitir comprobante? No, perdón. Es cierto, no aclaré. El alta del punto de venta y el otro paso que hice, que fue la de completar los datos del comprobante, ¿sí? Se hace una sola vez al principio. Ese ingreso bruto, todo eso también. Eso se hace una sola vez. Después lo único que hago es ingresar a generar el comprobante. Sí. Perdón, no aclaré eso, pero sí. Eso se hace la primera vez. O sea, obviamente no te va a autorizar a empezar a emitir una factura si no tenés punto de venta, o no va a tener vinculado el punto de venta. ¿Sí? Pero lo haces una vez que está hecho, te entras y emitís. Ahora, si tenés otro punto de venta, sí vas a tener que primero dar de alta el punto de venta, cargar de vuelta los datos y ahí emitir ese punto de venta en adelante ya. No tenés otro problema. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, vos por ahí decías el tema del remito que venía con CAI. Todo lo que son remitos R, ¿sí? Se los remite con CAI. Ahora, puede ser una simple autorización por imprenta o puede ser un remito emitido como factura electrónica, como comprobante electrónico, perdón. El comprobante electrónico te CAE, esa es la diferencia. no entendí lo que dijiste. Vos dijiste hoy que ustedes reciben a veces remitos con CAI. Remito con CAI de una persona que emite factura electrónica, pero todos los remitos son con CAI, siempre. Vos decís que como emite factura electrónica, vos recibís un remito como si fuera manual. No, son de autoimpresores. Mi pregunta era, los autoimpresores no tienen que hacer el proceso que cualquier contribuyente hace para solicitar la CAE. Tengo entendido que no. Justamente tengo entendido que lo que tienen ellos es el fisco les facilita que no tengan que hacer todo ese proceso, justamente. Si no, no tiene sentido, o sea, no. Sí, quería saber cómo era.
igual yo pongo cuando caen en la página FIP para validar el permiso, me da válido. Sí, porque a ver, por eso desconozco el procedimiento, pero si estuvo autorizado por el FIP, sea manual, sea CAE, o sea lo que sea, ¿sí? Fue autorizado por el FIP. Lo que podés después discutir, ya saliendo un poco de lo que sea autoimpresores o no, si podría haber emitido en ese caso puntual electrónica o manual. Eso es otra cuestión. Tiene que ver con el autoimpresor, tiene que ver con actividades generales, ¿sí? De cuando estás obligado a emitir un tipo de comprobante, ¿sí? Y emitiste otro. No tiene nada que ver con la autorización en ese caso. Bueno, habría que ver bien cómo funciona, como te digo, lo que entiendo sí es que tienen la autorización del fisco de no hacer todo el procedimiento normal, sino que tienen un procedimiento automático. Obviamente, como te digo, también para llegar a eso tienen todo un sistema de requisitos que tienen que cumplir, ¿sí? Desde cantidad de comprobantes en adelante, no me acuerdo ahora, no son muchos, pero son determinados requisitos. ¿Alguna otra cosa?